En el corazón de Tauro habita una tierra fértil y silenciosa, un reino que parece inmutable bajo el paso de las estaciones. Allí, donde la vida florece con paciencia y las raíces se hunden profundamente, también se ocultan temores que no se pronuncian, porque nombrarlos sería como abrir una grieta en la roca que sostiene todo su mundo. Tauro teme, por encima de todo, la pérdida de estabilidad. No se trata solo de lo material, sino del equilibrio sagrado que ha construido con esfuerzo constante. Cada vínculo, cada hábito, cada logro es una piedra colocada con deliberación en una fortaleza interior. El miedo surge como un temblor subterráneo ante la posibilidad de que ese orden se derrumbe sin previo aviso, de que la vida se torne impredecible y lo arrastre lejos de lo conocido. En su silencio, este temor se convierte en una vigilancia constante, una resistencia al cambio que no es debilidad, sino una defensa ancestral. También habita en Tauro un temor más profundo, casi invisible, el miedo a no ser suficiente en su capacidad de sostener y proteger. Su esencia está ligada al cuidado, a la creación de espacios seguros, a la provisión de belleza y calma. Cuando duda de su propio valor o teme fallar en esa misión, la tierra firme se vuelve incierta bajo sus pies. Sin embargo, en lugar de expresarlo, endurece su determinación, como si pudiera compensar cualquier grieta con más esfuerzo, más constancia, más silencio. En el plano emocional, Tauro teme la traición de aquello que ama. No entrega su afecto con ligereza, cuando lo hace, es con la totalidad de su ser. Por eso, la posibilidad de que ese lazo se rompa o se vuelva inestable es vivida como una amenaza sísmica. Este miedo no se manifiesta en palabras, sino en una necesidad de control suave, en una búsqueda de seguridad que a veces se malinterpreta como terquedad. Pero en su núcleo, no hay obstinación ciega, sino un profundo anhelo de permanencia. Existe además un temor casi místico, el de ser arrancado de su propio ritmo natural. Tauro se mueve al compás de ciclos internos, como la tierra que necesita tiempo para germinar. La prisa impuesta, el cambio abrupto, la presión externa que exige transformación inmediata despiertan una resistencia silenciosa. No porque no pueda cambiar, sino porque sabe, en lo más profundo, que su verdadera fuerza reside en evolucionar a su propio tiempo. La amenaza no es el cambio en sí, sino la violencia de lo repentino. Sin embargo, en ese mismo terreno donde crecen los miedos, también germina una fuerza extraordinaria. Tauro posee la capacidad de transformar el temor en resistencia, la duda en persistencia, la incertidumbre en construcción sólida. Lo que teme en silencio es también aquello que lo impulsa a crear belleza duradera, a proteger lo que ama con una lealtad inquebrantable, a levantarse incluso cuando la tierra tiembla. Así, el temor de Tauro no es un enemigo, sino una sombra que define su luz. Porque en cada miedo oculto hay una promesa, la de que, incluso ante el caos, siempre encontrará la manera de reconstruir su mundo con manos firmes y corazón paciente. En las capas más profundas de su naturaleza, donde la conciencia rara vez desciende con claridad, Tauro también guarda un temor silencioso a su propia inercia. No es simplemente resistencia al cambio, sino una lucha íntima contra la posibilidad de quedar atrapado en aquello que ya no nutre, pero que aún ofrece una ilusión de seguridad. Como una tierra que ha sido fértil durante siglos, pero que comienza a endurecerse sin darse cuenta, existe el miedo de permanecer demasiado tiempo en un mismo paisaje interno, de no reconocer cuando la estabilidad se transforma en estancamiento. Este temor no se expresa como urgencia, sino como una inquietud leve que se filtra en los momentos de quietud absoluta, cuando todo parece en orden pero algo, muy dentro, susurra que la vida también exige movimiento. Surge también una relación compleja con el deseo. Tauro, regido por Venus, encuentra en el placer, la belleza y la conexión sensorial una fuente de poder y significado. Sin embargo, existe un temor oculto a perderse en esos mismos placeres, a que el gozo se convierta en dependencia, a que la búsqueda de confort debilite su capacidad de enfrentar lo áspero de la existencia. En su silencio, este miedo genera una tensión entre entregarse plenamente a lo que ama y mantener un control férreo sobre sus impulsos. La batalla no es visible pero es constante. Cuánto es suficiente, cuánto es exceso, cuando el disfrute deja de ser alimento del alma y se convierte en un refugio que limita el crecimiento. En el ámbito del valor personal, hay un temor que rara vez toma forma en palabras, la posibilidad de que su identidad esté demasiado ligada a lo que posee o construye. Tauro invierte energía en crear seguridad tangible, en materializar sus esfuerzos en formas concretas, pero en lo profundo puede surgir la duda de si, al perder esos logros, también se perdería a sí mismo.
Es un temor existencial que no se manifiesta como crisis, sino como una necesidad constante de reafirmar su lugar en el mundo a través de lo que puede sostener con las manos. La verdadera inquietud no es la pérdida material en sí, sino la sensación de vacío que podría dejar. Existe además un temor al desapego emocional que contradice su propia esencia. Tauro se aferra no solo por necesidad de control, sino porque percibe el mundo como algo que debe ser habitado plenamente. Soltar no es simplemente dejar ir, es en su percepción más íntima, una forma de ruptura con la continuidad de la vida. Por eso el desapego puede sentirse como una traición a la propia experiencia. Sin embargo, en el fondo sabe que la vida se mueve en ciclos, y que aferrarse demasiado puede impedir la renovación. Este conocimiento genera una tensión silenciosa entre el deseo de conservar y la necesidad de transformar. También habita un temor relacionado con la vulnerabilidad del cuerpo y de los sentidos. Tauro, profundamente conectado con lo físico, experimenta el mundo a través del tacto, el gusto, la presencia tangible. Por ello existe una conciencia latente de la fragilidad de esa conexión. El paso del tiempo, la pérdida de vitalidad, o cualquier amenaza a la integridad sensorial despiertan un miedo que no se expresa abiertamente, pero que influye en su búsqueda de bienestar, en su apego a los ritmos naturales y en su necesidad de preservar la armonía física. No se trata de miedo superficial, sino de una comprensión instintiva de que su vínculo con la realidad está profundamente anclado en el cuerpo. En un plano más simbólico, Tauro teme el vacío, no solo como ausencia material, sino como carencia de sentido. Su naturaleza busca construir, llenar, cultivar. La idea de un espacio sin propósito, de un terreno sin sembrar, puede generar una incomodidad difícil de definir. Este temor impulsa su necesidad de crear constantemente algo que tenga valor, que perdure, que justifique su esfuerzo. Sin embargo, también encierra una enseñanza, que incluso en el vacío hay potencial, que la tierra en reposo no está muerta, sino preparándose para un nuevo ciclo. Hay una dimensión aún más profunda, casi arquetípica, donde Tauro enfrenta el temor de no poder adaptarse cuando la vida exige una transformación radical. Aunque posee una fuerza inmensa, esta está diseñada para sostener, no para romper. Cuando las circunstancias demandan un cambio abrupto, surge la duda de si su naturaleza será suficiente para atravesarlo. Este miedo no lo paraliza, pero sí lo obliga a confrontar su propia rigidez, a descubrir que su verdadera fortaleza no reside solo en resistir, sino también en aprender a ceder sin perder su esencia. Y sin embargo, en todos estos temores late una verdad poderosa. Tauro no es simplemente un guardián de lo estable, es un alquimista de la permanencia. Cada miedo silencioso es una semilla que, al ser enfrentada, puede transformarse en una fuente de sabiduría. La inercia se convierte en constancia consciente, el apego en lealtad equilibrada, el temor al vacío en capacidad de crear significado desde cero. Así, en su aparente quietud, Tauro encarna una épica silenciosa. No es la de las batallas visibles, sino la de sostener el mundo cuando todo tiembla, la de aprender a soltar sin romperse, la de encontrar movimiento dentro de la estabilidad. Y en ese viaje interno, donde los temores nunca se proclaman pero siempre se sienten, se forja una de las fuerzas más duraderas del zodiaco, la capacidad de permanecer fiel a la vida incluso cuando ésta exige cambiarlo todo. En lo más hondo del territorio interior de Tauro existe un temor casi imperceptible, una sombra que no se nombra porque ni siquiera se reconoce con facilidad, el miedo a que su propia fortaleza se convierta en prisión. La misma energía que le permite sostener, resistir y construir puede, en determinados momentos, cerrarse sobre sí misma como un círculo perfecto del que resulta difícil salir. No se trata de debilidad, sino de una paradoja profunda, aquello que le da poder también puede limitar su horizonte si no se flexibiliza. En su silencio, este temor se manifiesta como una rigidez emocional que protege, pero también aísla, como una coraza que evita el dolor pero filtra también la expansión. Hay en Tauro una relación muy íntima con el tiempo, una percepción distinta, más lenta, más orgánica. Sin embargo, en esa conexión también habita el miedo a quedarse atrás en un mundo que acelera sin cesar. Mientras otros signos corren, experimentan y cambian con rapidez, Tauro avanza con pasos firmes pero pausados. En lo profundo, surge la inquietud de si ese ritmo será suficiente para alcanzar aquello que anhela, de si la paciencia será recompensada o si, en algún punto, el mundo habrá cambiado demasiado rápido. Este temor no lo empuja a la prisa, pero sí genera una tensión interna entre su naturaleza y las exigencias externas. También se esconde un temor ligado al reconocimiento. Tauro no busca aplausos superficiales,
pero si necesita sentir que lo que construye tiene valor real. Cuando ese reconocimiento no llega, o cuando sus esfuerzos pasan desapercibidos, aparece una duda silenciosa sobre el sentido de su entrega. No es una necesidad de validación externa constante, sino una búsqueda de coherencia, que el mundo refleje, de alguna forma, la solidez que él percibe en sí mismo. En ausencia de ese reflejo, puede surgir una sensación de invisibilidad que se guarda en lo más profundo, transformándose en una motivación silenciosa o en un peso difícil de explicar. En el ámbito de los vínculos, más allá del miedo a la traición, existe un temor aún más sutil, el de amar más de lo que es amado. Tauro entrega con una profundidad que no siempre es comprendida, y en esa entrega total hay un riesgo implícito. No teme el amor en sí, sino el desequilibrio, la posibilidad de que su lealtad y constancia no encuentren un eco equivalente. Este temor no se expresa como reproche, sino como una vigilancia emocional, una tendencia a medir, aunque sea inconscientemente, la reciprocidad de lo que da. Y, sin embargo, su naturaleza lo impulsa a seguir entregando, porque en ello encuentra sentido. Hay también una relación compleja con la pérdida de control, no en un sentido dominante, sino en la incapacidad de prever lo que vendrá. Tauro construye sobre certezas, sobre bases firmes, y cuando la vida introduce elementos caóticos, impredecibles, surge un temor profundo a no poder sostener esa incertidumbre. No es el cambio lo que lo desestabiliza, sino la falta de estructura dentro de ese cambio. Este miedo lo lleva a buscar anclas, rutinas, referencias que le permitan navegar incluso en medio de lo desconocido. En un plano más espiritual, se manifiesta un temor al desaprovechamiento de su propio potencial. Tauro posee una capacidad inmensa para crear, para materializar, para dar forma a lo intangible. Sin embargo, en lo más profundo, puede surgir la duda de si está utilizando plenamente ese poder, de si está honrando su propia esencia o si, por el contrario, se está conformando con una versión reducida de sí mismo. Este temor no es evidente, pero se filtra como una sensación de que siempre podría haber algo más, algo que aún no ha sido explorado o desarrollado. Existe además un miedo relacionado con la ruptura de su mundo interno cuando finalmente decide cambiar. Porque cuando Tauro se transforma, no lo hace a medias. Su cambio es profundo, radical en su esencia, aunque no siempre visible externamente. Y en ese proceso hay un vértigo silencioso, el de dejar atrás una versión de sí mismo que ha sido sólida durante mucho tiempo. No teme tanto el nuevo camino como la despedida del anterior. Es un duelo interno que rara vez se comparte, pero que forma parte de su evolución. En su conexión con la materia, también aparece el temor a la escasez en un sentido más simbólico que literal. No solo se trata de recursos, sino de la sensación de no tener suficiente base para sostener lo que desea construir. Este miedo impulsa su tendencia a acumular, no necesariamente objetos, sino certezas, garantías, estructuras. Busca asegurarse de que, pase lo que pase, habrá un suelo firme bajo sus pies. Pero en ese mismo impulso puede limitar su capacidad de confiar en lo incierto, en lo que aún no tiene forma. Y, sin embargo, cada uno de estos temores encierra una llave. Tauro no está destinado a quedar atrapado en ellos, sino a transformarlos desde su propia esencia. Su fortaleza no reside únicamente en resistir, sino en aprender a abrirse sin perder estabilidad, a avanzar sin traicionar su ritmo, a confiar sin dejar de construir. En esa tensión entre lo que teme y lo que es capaz de crear, se forja una épica silenciosa pero inmensa. Tauro no conquista mediante el ruido ni la velocidad, sino a través de la permanencia, de la capacidad de sostener la vida incluso en sus momentos más inciertos. Y en ese viaje, donde cada miedo es una prueba y cada prueba una oportunidad de crecimiento, se revela su verdadero poder, el de transformar la estabilidad en evolución, el de convertir la tierra firme en un camino que, aunque lento, siempre avanza hacia una forma más plena de existencia. En los estratos más silenciosos del alma taurina se despliega un temor que rara vez toma forma consciente, el miedo a la desconexión de su propio propósito esencial. No se trata de una crisis visible ni de una pérdida evidente, sino de una deriva lenta, casi imperceptible, en la que la vida sigue funcionando, los logros se acumulan, las estructuras se mantienen, pero el sentido profundo comienza a diluirse. Tauro, tan orientado a lo tangible, puede en ocasiones construir con tanta dedicación que olvida preguntarse si aquello que sostiene sigue alineado con su verdad más íntima. Este temor no irrumpe como una tormenta, sino como una niebla densa que se instala en lo cotidiano, generando una sensación de peso sin causa aparente. Existe también un vínculo oculto con el miedo a la irreversibilidad. Tauro mide, sopesa,
evalúa antes de tomar decisiones importantes, no por indecisión, sino por una comprensión profunda de que cada elección crea raíces. Y una vez que esas raíces se hunden, arrancarlas puede resultar doloroso. Por ello, en lo profundo, teme elegir caminos que luego no pueda desandar sin perder partes esenciales de sí mismo. Este temor le otorga una sabiduría estratégica, pero también puede ralentizar su avance en momentos en los que la vida exige saltos de fe. La paradoja es evidente, su capacidad de construir destinos sólidos nace del mismo lugar que le hace temer equivocarse en la elección de ese destino. En el terreno de la identidad, hay una inquietud silenciosa ante la posibilidad de volverse predecible incluso para sí mismo. Tauro valora la coherencia, la continuidad, la fidelidad a lo que es. Pero en esa misma fidelidad puede surgir una pregunta no formulada: ¿qué ocurre si esa imagen estable deja de evolucionar? El miedo no es perderse, sino repetirse. Convertirse en una versión tan consolidada de sí mismo que ya no haya espacio para la sorpresa, para lo inesperado, para la expansión de nuevas facetas. Este temor, lejos de debilitarlo, contiene una chispa creativa que, cuando se reconoce, puede empujarlo a explorar sin traicionar su esencia. También se manifiesta una relación profunda con el miedo al desgaste invisible. Tauro es resistente, persistente, capaz de sostener cargas durante largos periodos sin mostrar fisuras. Sin embargo, en lo más profundo, existe la conciencia de que incluso la roca más firme puede erosionarse con el tiempo. Este temor no se expresa como queja, sino como una vigilancia silenciosa hacia su propia energía vital. Hay momentos en los que percibe, sin poder explicarlo del todo, que ha dado más de lo que ha recibido, que ha sostenido más de lo que ha sido sostenido. Y aún así, continúa. La épica aquí no está en evitar el desgaste, sino en aprender a renovarse sin perder su centro. En su relación con el mundo externo, aparece un temor a la artificialidad, a los entornos que carecen de autenticidad. Tauro necesita sentir que lo que le rodea tiene sustancia, verdad, consistencia. Cuando percibe superficialidad, falsedad o inestabilidad en el entorno, surge una incomodidad profunda, casi física. Este miedo no siempre se reconoce como tal, pero se manifiesta en su necesidad de retirarse, de volver a espacios donde pueda reconectar con lo real, con lo esencial. No es rechazo, es una defensa instintiva de su equilibrio interno. En el ámbito del deseo más elevado, existe un temor a no dejar huella. Aunque Tauro no busca la fama efímera, si anhela que lo que construya tenga permanencia, que su paso por el mundo genere algo que perdure más allá del instante. En lo profundo, aparece la inquietud de que todo su esfuerzo, toda su dedicación, pueda diluirse con el tiempo si no logra trascender lo inmediato. Este miedo impulsa su capacidad de crear obras duraderas, relaciones sólidas, estructuras que resisten el paso de los años. Pero también le confronta con una verdad más amplia, que la huella no siempre se mide en lo visible, sino en lo que transforma silenciosamente. Hay además un temor relacionado con la rendición, no en el sentido de fracaso, sino en la entrega total a aquello que no puede controlar. Tauro confía en lo que puede tocar, construir, asegurar. Pero cuando la vida presenta situaciones que escapan completamente a su capacidad de intervención, surge una tensión interna. La rendición implica aceptar que no todo puede ser sostenido por su fuerza, que hay procesos que requieren soltar incluso aquello que más valora. Este miedo es, en realidad, una puerta hacia una dimensión más profunda de confianza, pero atravesarla exige un acto de valentía silenciosa. En un nivel más arquetípico, Tauro también enfrenta el temor a la transformación interna que no deja rastros externos inmediatos. Acostumbrado a ver resultados concretos, puede sentirse desorientado cuando el cambio ocurre en planos invisibles, cuando la evolución no se traduce de inmediato en algo tangible. Este miedo no es rechazo al crecimiento, sino dificultad para confiar en procesos que no pueden medirse ni comprobarse con facilidad. Sin embargo, es precisamente en esos territorios donde se gesta su expansión más profunda. Y en medio de todos estos temores, hay una constante que define su esencia, la capacidad de permanecer. No como resistencia ciega, sino como una forma de presencia consciente. Tauro no huye de la vida, incluso cuando ésta le enfrenta a sus sombras más profundas. Permanece, observa, integra. Y en ese acto de permanencia se revela una fuerza que no necesita proclamarse. La verdadera épica taurina no está en evitar el miedo, sino en convivir con él sin perder su centro. Cada temor es una raíz que, si se comprende, puede alimentar un crecimiento más auténtico.
Cada sombra es un recordatorio de que la estabilidad no es inmovilidad, sino equilibrio dinámico. Así, en el silencio de su mundo interior, Tauro avanza. No con prisa, no con estruendo, sino con una determinación que atraviesa el tiempo. Y en ese avance, donde cada paso está cargado de significado, se construye una historia que no necesita ser contada para ser inmensa, la historia de quien transforma la materia en sentido, la constancia en evolución y el miedo en una forma profunda de sabiduría viva. En las capas más arcaicas de la conciencia taurina emerge un temor que no pertenece solo a la experiencia individual, sino a una memoria simbólica que parece atravesar generaciones, el miedo a que todo lo que ha sido cultivado con dedicación pueda ser reclamado por fuerzas que no obedecen a la voluntad. Como si la tierra, tras ofrecer sus frutos, recordara que también puede retirarlos. Este temor no se manifiesta como paranoia, sino como una reverencia profunda ante lo que no puede controlarse. Tauro comprende, aunque no siempre lo exprese, que incluso la estabilidad más sólida está sujeta a ciclos mayores. Y en esa comprensión habita una tensión silenciosa entre la confianza en lo construido y el respeto hacia lo inevitable. También existe una relación íntima con el miedo a la interrupción del legado interior. Tauro no solo construye hacia afuera, sino que desarrolla una continuidad interna hecha de valores, principios, formas de entender la vida. En lo profundo, surge la inquietud de que ese legado pueda fragmentarse, de que las circunstancias lo obliguen a actuar en contra de lo que considera esencial. No es simplemente miedo a cambiar, sino a traicionarse en el proceso. Esta tensión genera una vigilancia ética constante, una necesidad de coherencia que puede volverse exigente, pero que también le otorga una integridad difícil de quebrar. En un nivel más sutil, aparece el temor a la saturación del alma. Tauro absorbe experiencias con intensidad sensorial, emocional y material. Disfruta, acumula, integra. Sin embargo, en algún punto puede surgir una sensación de exceso, de haber llenado tanto su mundo que ya no queda espacio para lo nuevo. Este miedo no siempre se reconoce, pero se manifiesta como una necesidad de depuración, de simplificación, de volver a lo esencial. La paradoja es que, siendo un signo que ama la abundancia, también necesita aprender el arte de vaciarse para poder renovarse. Se despliega además un temor vinculado a la imposibilidad de detenerse sin perder impulso. Tauro avanza con constancia, pero cuando alcanza velocidad dentro de su propio ritmo, detenerse puede generar inquietud. Como si al pausar, todo lo construido pudiera desmoronarse o perder continuidad. Este miedo lo mantiene en movimiento incluso cuando el descanso es necesario, creando una relación ambivalente con la pausa. Sin embargo, en su evolución más elevada, descubre que detenerse no es retroceder, sino consolidar, integrar, fortalecer. En el ámbito de la intimidad más profunda, existe un temor a ser completamente visto en su vulnerabilidad más cruda. Tauro muestra fortaleza, estabilidad, presencia. Pero en lo más interno hay zonas sensibles que no se revelan fácilmente. El miedo no es al juicio externo, sino a perder el control de la imagen sólida que ha construido. Sin embargo, esa misma reserva contiene una riqueza emocional que, cuando se comparte, puede generar vínculos de una profundidad extraordinaria. La dificultad no está en sentir, sino en permitir que ese sentir sea percibido sin filtros. Aparece también un temor relacionado con la desconexión del placer auténtico. Aunque Tauro es conocido por su capacidad de disfrutar, en lo profundo puede surgir la inquietud de que ese disfrute se vuelva automático, repetitivo, carente de la intensidad original. Como si lo que antes era fuente de gozo pudiera transformarse en rutina sin alma. Este miedo impulsa una búsqueda silenciosa de renovación sensorial, de redescubrimiento de la belleza en lo cotidiano. No se conforma con experimentar, necesita sentir que la experiencia sigue siendo viva. En su relación con el esfuerzo, surge un temor a que el sacrificio no encuentre recompensa proporcional. Tauro invierte tiempo, energía, dedicación con una fe implícita en que todo esfuerzo genera fruto. Pero en lo más profundo puede aparecer la duda de si ese equilibrio siempre se cumple, de si hay momentos en los que la vida no responde de la manera esperada. Este temor no lo detiene, pero sí lo confronta con la necesidad de confiar más allá de la lógica del intercambio, de encontrar valor incluso en aquello que no produce resultados inmediatos. En un plano más existencial, se manifiesta el miedo a la desconexión con la naturaleza cíclica de la vida. Tauro está profundamente alineado con los ritmos naturales, con los procesos de crecimiento, maduración y renovación.
Cuando se ve inmerso en entornos que niegan esos ciclos, que exigen productividad constante o cambios artificiales, surge una desorientación interna. No es solo incomodidad, es una sensación de desarraigo. Este temor lo impulsa a buscar espacios donde pueda reconectar con lo esencial, con lo que sigue un orden orgánico. También habita un temor a la pérdida del significado del esfuerzo acumulado. No solo se trata de perder lo material, sino de que todo lo invertido deje de tener sentido en un contexto nuevo. Como si el terreno sobre el que ha construido cambiara de naturaleza, volviendo irrelevante lo que antes era fundamental. Este miedo lo enfrenta a la necesidad de redefinir constantemente el valor de sus acciones, de no depender exclusivamente del contexto externo para validar su camino. En la dimensión más profunda de su viaje, Tauro enfrenta el temor a trascender su propia identidad conocida. Porque evolucionar implica, en algún punto, dejar atrás la versión de sí mismo que le ha dado seguridad. Este proceso no es inmediato ni superficial, es una transformación lenta, pero irreversible. Y en ese tránsito aparece un vértigo silencioso, el de no saber con certeza quién será después de ese cambio. Sin embargo, es precisamente en ese umbral donde reside su mayor poder. La épica de Tauro no es ruidosa ni visible en grandes gestos. Es una épica subterránea, constante, donde cada temor se convierte en una raíz más profunda, cada duda en una capa adicional de comprensión. No lucha contra la vida, la sostiene, la moldea, la habita con una intensidad que no necesita demostración. Y en ese camino, donde el miedo nunca desaparece pero tampoco domina, Tauro encarna una forma de valentía distinta, la de permanecer fiel a sí mismo mientras todo cambia, la de construir sentido incluso en la incertidumbre, la de encontrar en la estabilidad no un refugio estático, sino un punto de partida para una evolución que, aunque silenciosa, es imparable. En una dimensión aún más profunda, donde la conciencia taurina roza lo ancestral, surge un temor que no pertenece únicamente al presente, sino a una percepción casi eterna del ciclo de la vida, el miedo a que la permanencia sea una ilusión. Tauro construye como si las cosas pudieran durar para siempre, como si cada vínculo, cada creación, cada logro pudiera resistir el desgaste del tiempo. Pero en lo más íntimo existe la intuición de que todo, incluso lo más sólido, está destinado a transformarse o desaparecer. Esta contradicción no lo debilita, lo vuelve más consciente de la importancia de cada gesto, de cada elección. Sin embargo, también introduce una melancolía silenciosa, una especie de nostalgia anticipada por aquello que aún no se ha perdido. Se manifiesta también un temor vinculado a la profundidad de su propio arraigo. Tauro echa raíces con una intensidad que no es superficial. Cuando se vincula, cuando se compromete, cuando decide permanecer, lo hace desde un lugar total. Pero en ese mismo acto de arraigo surge la inquietud de quedar demasiado anclado, de no poder desprenderse incluso cuando sería necesario. Este miedo no es a amar ni a comprometerse, sino a no saber retirarse a tiempo, a seguir sosteniendo incluso cuando el terreno ya no es fértil. Y aún así, esa misma tendencia es la que le permite crear relaciones y estructuras que otros no logran mantener. En su relación con la voluntad, aparece un temor más sutil, el de volverse inflexible ante su propio deseo. Tauro posee una determinación que puede mover montañas, pero esa fuerza, cuando se intensifica demasiado, puede transformarse en una rigidez que no admite matices. En lo profundo, existe la conciencia de que no todo lo que se desea debe mantenerse inalterable, de que hay momentos en los que la vida invita a redirigir la energía. El miedo no es perder la voluntad, sino quedar atrapado en ella, como si el impulso inicial se convirtiera en un mandato del que no puede liberarse. También habita un temor relacionado con la desconexión de la espontaneidad. Tauro confía en lo que conoce, en lo que ha probado, en lo que ha demostrado su valor con el tiempo. Sin embargo, en ese mismo terreno puede surgir la inquietud de perder la capacidad de sorprenderse, de dejarse llevar por lo inesperado. No es que rechace la novedad, sino que necesita integrarla de manera orgánica. El miedo aparece cuando siente que esa integración se vuelve demasiado lenta frente a un mundo que exige respuestas inmediatas. Y en esa tensión, aprende que la espontaneidad no siempre está en la rapidez, sino en la autenticidad del momento. En un plano emocional más profundo, surge el temor a la erosión de la confianza. Tauro no confía con facilidad, pero cuando lo hace, su confianza es total. Sin embargo, esa misma entrega implica un riesgo, el de que pequeñas fracturas, casi imperceptibles, vayan debilitando esa seguridad interna. No se trata de grandes traiciones, sino de detalles, de incoherencias, de gestos que no encajan con lo que esperaba.
Este miedo no lo lleva a desconfiar de todo, pero sí a observar con una atención silenciosa, a registrar aquello que otros podrían pasar por alto. Y en esa observación constante se construye una forma de sabiduría emocional que le permite distinguir lo verdadero de lo aparente. Existe además un temor a la pérdida de su propia capacidad de disfrute frente a la responsabilidad acumulada. Tauro asume compromisos, construye, sostiene, protege. Pero en lo profundo puede surgir la inquietud de que ese peso termine opacando su conexión con el placer, con la belleza, con la simple experiencia de estar vivo. Este miedo no siempre se expresa como agotamiento, sino como una sensación de desconexión gradual de aquello que antes le nutría. Y en ese punto, su desafío no es abandonar sus responsabilidades, sino recordar que el disfrute también es una forma de sostén. En el ámbito de la creación, aparece un temor a que lo que produce no alcance la perfección que percibe internamente. Tauro tiene un sentido estético y estructural muy afinado, una visión clara de lo que considera valioso y bien construido. Cuando la realidad no coincide con esa visión, puede surgir una frustración silenciosa, una sensación de que siempre falta algo, de que nunca es completamente suficiente. Este miedo no lo paraliza, pero sí lo impulsa a refinar constantemente, a mejorar, a pulir. Y en ese proceso se revela su capacidad de llevar lo ordinario a un nivel extraordinario. En una dimensión más espiritual, se despliega el temor a perder la conexión con su propio centro cuando las circunstancias externas se vuelven demasiado caóticas. Tauro necesita sentir que hay un eje interno que permanece estable, independientemente de lo que ocurra alrededor. Cuando ese eje se tambalea, aunque sea ligeramente, surge una inquietud profunda. No es miedo al caos externo, sino a que ese caos penetre en su interior. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando descubre que su centro no depende de las condiciones externas, sino de una fuerza interna que puede reconstruirse una y otra vez. También existe un temor a la incomprensión de su propia profundidad. Tauro no siempre expresa lo que siente o piensa en toda su magnitud. Su mundo interior es más amplio de lo que muestra, más complejo de lo que parece. En lo profundo, puede surgir la inquietud de que los demás solo perciban la superficie, de que no logren ver la riqueza que hay detrás de su aparente sencillez. Este miedo no lo lleva a forzarse a ser comprendido, pero sí a buscar espacios donde pueda ser percibido sin necesidad de explicarse en exceso. En las zonas más silenciosas de su arquitectura interna se revela un temor que rara vez emerge incluso en sus propios pensamientos, el miedo a que su capacidad de amar esté condicionada por la seguridad y no por la libertad. Tauro ama profundamente, pero ese amor suele crecer en terrenos estables, en vínculos que prometen permanencia. En lo más hondo, existe una inquietud casi imperceptible de que, sin esa base firme, su forma de amar pueda tambalearse. No porque su afecto sea débil, sino porque está entrelazado con la necesidad de sostener y preservar. Y en esa unión entre amor y estabilidad surge la pregunta silenciosa sobre si podría amar con la misma intensidad en medio de la incertidumbre absoluta. Se despliega también un temor relacionado con la acumulación invisible de decisiones no tomadas. Tauro reflexiona, evalúa, espera el momento adecuado, pero en ese proceso pueden quedar caminos sin recorrer, posibilidades que se desvanecen antes de ser exploradas. No es arrepentimiento en el sentido clásico, sino una sensación sutil de alternativas que nunca llegaron a manifestarse. Este miedo no se expresa como ansiedad, sino como una conciencia profunda del valor del tiempo y de la importancia de elegir con presencia plena. La lección que se esconde en esta sombra es que incluso la prudencia necesita, en ciertos momentos, ser atravesada por la valentía de lo incierto. En su relación con el entorno, aparece una inquietud ante la idea de ser desplazado sin aviso de los espacios que ha conquistado con paciencia. Tauro no irrumpe, se instala, se adapta, construye su lugar con constancia. Pero en lo profundo, existe el temor a que fuerzas externas, cambios abruptos o decisiones ajenas puedan alterar ese equilibrio sin previo aviso. Este miedo no genera paranoia, pero sí una tendencia a reforzar su posición, a asegurarse de que su presencia sea sólida, reconocida, difícil de remover. Es una forma de proteger no solo lo material, sino el sentido de pertenencia. También habita un temor vinculado a la saturación emocional que no encuentra salida. Tauro siente más de lo que expresa, acumula experiencias, guarda impresiones, procesa en silencio. En lo más profundo puede surgir la inquietud de que todo ese caudal interno llegue a un punto de desborde sin haber sido liberado de manera consciente. No es miedo al sentimiento en sí, sino a su acumulación sin canalización.
Por ello, aunque no siempre lo verbalice, necesita espacios donde esa energía pueda transformarse, en creación, en contacto con la naturaleza, en actos que le permitan volver a fluir. En un plano más sutil, se manifiesta el temor a que su propia lógica de vida sea incomprendida en un mundo que valora la inmediatez. Tauro entiende el valor del proceso, del tiempo, de la maduración. Pero al observar un entorno que premia la rapidez y la adaptación constante, puede surgir una sensación de desajuste. No duda de sí mismo, pero percibe que su forma de construir no siempre es reconocida en su verdadera dimensión. Este temor no lo hace cambiar su esencia, pero sí le obliga a encontrar formas de sostener su ritmo sin sentirse fuera de lugar. Aparece también una inquietud relacionada con la pérdida de su capacidad de discernir lo valioso. Tauro posee un sentido innato para reconocer aquello que merece ser preservado, aquello que tiene sustancia. Sin embargo, en lo profundo puede surgir la duda de si, con el tiempo, ese criterio podría verse afectado por influencias externas, por presiones, por cambios en el entorno. Este miedo no es evidente, pero se manifiesta como una necesidad constante de reconectar con su propia percepción, de asegurarse de que sus elecciones siguen naciendo de su verdad y no de expectativas ajenas. En el ámbito de la acción, surge un temor a la irrelevancia de su esfuerzo en contextos donde no puede ver resultados claros. Tauro necesita sentir que lo que hace tiene un impacto tangible, que su energía se traduce en algo concreto. Cuando esto no ocurre, puede aparecer una inquietud silenciosa sobre el sentido de continuar. No abandona con facilidad, pero sí necesita reencontrar el vínculo entre su acción y su propósito. Este miedo lo empuja a redefinir constantemente qué significa construir, más allá de lo visible. En una dimensión más profunda, existe un temor a la desconexión con su propia sensualidad entendida como forma de percepción del mundo. Tauro no solo vive la realidad, la siente a través de cada sentido, de cada textura, de cada matiz. Cuando esa conexión se debilita, cuando la vida se vuelve demasiado abstracta o mecánica, surge una sensación de pérdida difícil de describir. No es solo una falta de placer, sino una desconexión con la manera en que experimenta la existencia. Este miedo lo impulsa a buscar constantemente lo que le devuelve al cuerpo, a lo tangible, a lo real. También se revela un temor a la transformación que ocurre sin control consciente. Tauro prefiere los cambios que puede integrar paso a paso, aquellos que se desarrollan de manera orgánica. Pero la vida, en ocasiones, impone mutaciones internas que no siguen ese ritmo. En esos momentos, surge una inquietud profunda, una sensación de estar siendo llevado por una corriente que no ha elegido. Sin embargo, es en esas experiencias donde descubre que su esencia no depende de controlar cada fase del proceso, sino de su capacidad de sostenerse incluso en lo desconocido. En el núcleo de todos estos temores existe una constante, la búsqueda de coherencia entre lo que es, lo que siente y lo que construye. Tauro no teme por fragilidad, sino por la intensidad con la que se vincula a la vida. Cada miedo es una expresión de su deseo de preservar lo esencial, de no perder aquello que considera verdadero. Y en ese terreno, donde el silencio es profundo y la conciencia se mueve sin ruido, se revela una fuerza que no necesita imponerse. Tauro no conquista desde la urgencia, sino desde la permanencia. No se transforma desde la ruptura, sino desde la integración. Así, cada temor se convierte en una prueba iniciática, en un umbral que, al ser atravesado, amplía su capacidad de sostener, de crear, de habitar el mundo con una presencia cada vez más plena. Y en ese camino, donde nada es superficial y todo tiene peso, Tauro se convierte en una fuerza que no solo resiste el tiempo, sino que lo convierte en su aliado más profundo, transformando cada experiencia en una raíz que sostiene una vida cada vez más auténtica.